Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al maestro Carlos Correa Ceseña con el tema Tras las huellas de Luis Barragán. El maestro Correa Ceseña es originario de San José del Cabo, Baja California Sur. Es arquitecto por la Universidad de Guadalajara con posgrado en investigación en la historia. Es profesor investigador de tiempo completo titular C e imparte las asignaturas Historia de la Arquitectura de Guadalajara, Arte y Religión, Metodología de la Investigación de la Historia del Arte y Proyectos Arquitectónicos. Dentro del quehacer universitario, se ha desempeñado como director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, como secretario académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, del cual también fue rector entre los años 2001 y 2007. Actualmente tiene a su cargo la dirección del diseño integral del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y le cedemos la palabra, maestro. Sí, claro, maestra, muchas gracias, maestra Dalia. Bueno, como preámbulo a lo que va a ser lo del seguimiento en busca de las huellas de Luis Barragán, lo más importante que yo quería mencionar como inicio o como introducción a esta plática, porque queremos que sea un diálogo entre alumnos, maestros y sobre todo tener diálogo con la arquitectura de Barragán. No hay que olvidar que la arquitectura es una manifestación de un lenguaje que nos ayuda mucho no solamente a entender el hábitat del hombre, sino que también la historia propia del hombre. A partir de eso, queremos encontrar en dónde podemos tener un diálogo constante con Luis Barragán. A pesar que él falleció hace tiempo, podemos decir que Barragán es de esos hombres que vencen la muerte, ¿no? Barragán es una persona que no ha muerto en sus ideas, en su forma de pensamiento arquitectónico y que va a estar dentro de nosotros durante mucho, mucho tiempo porque ha dejado huellas imborrables de lo que es precisamente no solo nuestros orígenes, sino que se va transformando en este proceso dialéctico de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, vamos a entender exactamente qué sucede y cómo podemos tener diálogos en el lenguaje de la arquitectura de Luis Barragán, que básicamente se trata de esto. Pero sobre todo, que ustedes, los alumnos y algunos maestros, como está aquí también el maestro Antonio Guerrero, que le agradezco su presencia, Rafael Cuevas, Luis Felipe y desde luego a la maestra Dalia, que nos hizo el favor de invitarnos a dar esta plática. Entonces, en principio debemos de saber que la arquitectura es un proceso dialéctico. ¿Qué es un proceso dialéctico? El proceso dialéctico es un proceso de diálogo entre lo que estamos en esta época, en esta parte del desarrollo cultural y de la vida de los seres humanos vivos. Tenemos un encuentro también con aquellos que dejaron huella en nosotros, en nuestra sociedad. Y para nosotros es muy importante encontrarnos con ellos. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de todos nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar y vamos a ver cómo podemos dialogar con ellos, cómo podemos dialogar en el caso de Barragán. Hay un método que indudablemente nos va a enseñar un señor que existió en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, francés él, que se llamaba Edmund Husserl. Edmund Husserl nos va a ayudar a decirnos cómo podemos nosotros enfrentarnos a los fenómenos que se presentan ante nosotros, que viven en nosotros, de los cuales nosotros tenemos conciencia. Y vaya que conciencia quiere decir certeza de las cosas que nos rodean. ¿Y qué es certeza? Certeza es entender lo que está alrededor de nosotros. Y en ello definitivamente la arquitectura es
indudablemente que un fenómeno principal, esencial, determinante, no solamente en la vida física del hombre, sino también en la vida espiritual, en la vida de la construcción del conocimiento del ser humano. Es prioridad. De allí que la arquitectura sea una actividad completamente humanística, y así se tiene considerado a través de la historia, a través de todos los procesos. La arquitectura va a ser la que va a envolver el envolvente del hombre espiritual, del hombre del silencio, del hombre del tiempo y desde luego de su desarrollo, pero también de su futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entender lo que está atrás de nosotros? Este proceso dialéctico, que vuelvo a repetir, dialéctica quiere decir diálogo. Y quienes van a hacer arquitectura posterior a este tiempo que tenemos, pues lógicamente necesitan entender la parte de atrás. Y una parte muy importante para nosotros en Guadalajara, indudablemente, que es la arquitectura de Luis Barragán. Se ha hablado muchísimo, se han dicho muchas cosas, unas ciertas, otras no ciertas, una parte que es Luis Barragán, el Luis Barragán de promotor, el Luis Barragán de arquitecto, el Luis Barragán viajero, el Luis Barragán que se encontró con Ferdinand Bach, tiene muchas etapas y muchas huellas. ¿Cuáles son las que realmente nos interesan? Las huellas que es de nosotros, la arquitectura. De allí entonces que hay un método que Husserl determinó para entender las fenomenologías, o sea, el ambiente en el que nos desarrollamos, que va a ser un método en el cual busquemos la esencia del fenómeno que nosotros estamos viendo. En este caso, del fenómeno arquitectónico. El fenómeno educativo, desde luego, que es un fenómeno muy importante y que va directa al ser humano y desde luego, igual que la sociología, es una parte importantísima del humanismo como lo es la arquitectura. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos conocer este epoge, que así lo llama Edmund Husserl, en la arquitectura? Pues lo podemos conocer conociendo la esencia de qué, la esencia de nosotros culturalmente, la esencia del desarrollo histórico de nosotros, la esencia de las formas, importantísimo en la arquitectura, y desde luego, ¿qué hicieron ellos para tener diálogos con los anteriores a la época de ellos? Y entonces vamos a empezar con Barragán y vamos a decir que Barragán es un agente, como muchos arquitectos que vamos a mencionar, es un arquitecto que va a buscar en sus raíces la esencia de su arquitectura. Y ese es su concepto, y ese es su concepto de vida. Buscar de dónde viene lo más inmediato que le puede hacer a él convertirse en un gran arquitecto. Y van algunos datos previos de Barragán. Mucho se habla que Barragán, que Ferdinand Bach, que Le Corbusier, que conoció a Luis Kahn, sí es cierto, todo esto es cierto. Pero cosa curiosa, el mentor de Barragán va a ser el único arquitecto que en 1925 estuvo en la firma de fundación de la Universidad de Guadalajara y además que poco honor se le ha dado porque es el primer arquitecto mexicano que se hace arquitecto en Estados Unidos, estudiando primero en una universidad de Notre Dame, Texas, y después se hizo arquitecto precisamente en Filadelfia y se llamaba Agustín Basabe del Castillo. Un erudito, un polímata, un hombre que sabía muchísimo, a quien los papás de Luis Ramiro Barragán Morfín, que era el nombre completo de Luis Barragán, lo van a arrimar para que los
lo orienten, sea su mentor y lo inicie en la situación de lo que es un arquitecto. Y entonces él lo toma, Agustín Basabe, lo hace un hombre culto, porque era un gran escritor, Agustín Basabe, lo hace que deba de tener la circunstancia de los viajes, de conocer, de abrir su panorama. Muy importante va a ser esto, va a ser la diferenciación entre, lo ubican en su primera etapa dentro del regionalismo, pero allí Barragán va a ser como se daba en principio la arquitectura, que ya venía con cierta fuerza a través de otros que va a conocer en la Escuela Libre de Ingenieros. Barragán es ingeniero, se forma en la Escuela Libre de Ingenieros, fundada por Agustín Basabe, que quien nació en 1886, para finales del siglo XIX, ya va a fundar esta Escuela Libre de Ingenieros, y allí conoce a Pedro Castellanos, allí conoce a Rafael Ursúa, Aurelio Aceves, etcétera, etcétera. Y entonces se mete en ese mundo que en principio era precisamente una expresión producto del eclecticismo de aquellos como Gerardo Suárez, como Manuel Gómez Ibarra, de todos ellos, o José Gutiérrez, que estuvo aquí, pero que era de España, que eran los eclécticos, ¿verdad? Venían de un neoclásico, eclécticos, y se da producto del regionalismo, que ya es producto de la posrevolución. Pero vayamos a las etapas de Barragán. Voy a irme a mi correo donde tengo el documento. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos Sí. bien, se ve bien la presentación y tenemos ya una pregunta antes de iniciar, como que se pasó. Dice, ¿por qué cree usted que no se le da importancia suficiente a Agustín Basabe en la influencia hacia Luis Barragán? Bueno, no sé si él tenga otros datos. Los datos que yo he leído realmente no hablan de esa unión, cómo inició Barragán, ¿verdad? Aquí es muy importante, como les dije, si vamos a encontrar la esencia de Barragán, necesitamos irnos a sus orígenes. Siempre hablamos que nació en 1902 en Guadalajara, que sus padres tenían tierras y haciendas en Mazamitla y que de allí viene su afición a la arquitectura, ¿no? Eso es lo que regularmente nos dan los historiadores y los biógrafos de Barragán, pero alguien, la verdad es que alguien nos lleva, no de la mano, ¿verdad? Pero sí, como dice el paraninfo allí, Clemente Orozco, siempre va a existir en un ser humano un mentor. Para una cosa, ojalá fuéramos los maestros. La mayoría de veces no somos nosotros los maestros. Pero Agustín Basabe, que conocía a los papás de Barragán, y que platicando con él, que era además era educador también, Basabe, lo llevó a que viera en la escuela de ingeniería, como muchas veces nosotros recomendamos, oye, ya fuiste a la Facultad de Arquitectura, en donde te puedes informar cómo es arquitectura. No, pues no ha ido, pues ve a ver si te gusta, ¿verdad? Es lo que nosotros hablamos cuando tenemos un pariente que quiera estudiar arquitectura. En el caso de Luis Barragán, el origen está muy claro. Es un arquitecto. Este arquitecto hizo arquitectura, bastante arquitectura en Guadalajara. La antigua penal de Oblatos era de él. Y desde luego, allá hay uso de piedras volcánicas que van a ser muy determinantes para, o sea, tesontle había para Barragán cuando va a hacer el fraccionamiento de Pedregal de San Ángel, ¿no? Entonces, que allí lo tiene, que se sorprendió cuando vio aquello que de la explosión del Chicle, del volcán, se llena de esta lava. Pero a lo mejor él tiene otros datos al respecto. Ahora sí, como dicen por allí, ¿verdad? Otros datos.
No sé si... No, más bien iba en sentido de que usted, ¿por qué creía que no se hablaba tanto de Agustín Basabe? Porque pocos conocemos realmente, hasta que yo me metí a investigar unas cosas y lo encontré en el archivo de la Universidad de Guadalajara, en donde está Patrimonio Universitario, las cosas de Agustín Basabe. Pero Basabe es una persona, vamos, independientemente de cómo se unió al grupo de Centro Bohemio y se programó lo que es la Universidad de Guadalajara, esta su vida profesional de Barragán, cómo tiene interconexión con Agustín Basabe. ¿Sí? Eso es a lo que yo me refiero, que como era una gente que fue muchísimas cosas, entonces esta, que es personal, así fue, ¿sí? En ese sentido. No hubo, allí conoció efectivamente a los que van a ser los grandes arquitectos que también hacían ingeniería, que también estudiaban ingeniería y se iban a México y estudiaban 2 años y hacían arquitectura, ¿no? No fue el caso de Barragán, ¿eh? Barragán Muchísimas podemos gracias. decir que ese mentor le ayuda a entender la arquitectura y estas etapas que va a tener Barragán va a ser muy importante esto que fue de inicio. No sé, le digo que si hay o contesto la pregunta o no, o alguna cosa. No, sí, sí, hasta ahorita no ha comentado nada más, entonces Bueno, yo si creo lo que comenta con mucho gusto. Y empezamos. Entonces, este Barragán va a nacer en 1902 aquí en Guadalajara y va a morir en la Ciudad de México en su casa, vaya, va a morir en noviembre de 1988. Es cuando muere él y son traídos sus restos ya cremados. Sus padres están sepultados en el Panteón de Mezquitán y él pidió que se le enterrara junto a su madre con la que tenía mucha relación Barragán, ¿sí? Entonces, se desplazaban a Mazamitla, donde sí conocía a todo el pueblo, conocía a los de Concepción de Buenos Aires, entre ellos a Rafael Ursúa. Sin embargo, bueno, entremos en la primera etapa para no tardarme, pero vamos a notar algunas diferencias entre lo que es el regionalismo de Barragán y lo que es el regionalismo propio a usanza que se da aquí producto de pleyada de arquitectos que se dan, como es Alfredo Navarro Blanca, como que fue ecléctico en principio, como es Rafael Ursúa, como es Aurelio Aceves, constructor de los arcos, y de la otra parte de la universidad, del edificio de la universidad, como hay Díaz Morales. Y algo muy importante que va a definir Barragán va a ser la circunstancia de decir, no soy un teórico de la arquitectura, yo soy un hombre visual, un hombre que va haciendo su arquitectura con el método de prueba y error, método científico que se da y él lo hace así y por eso es que va directamente a la obra que es donde la ve y donde él aprecia con sus circunstancias visuales lo que debe de irse cambiando de todo. Voy a hacer algunas cuestiones para que lo entendamos y lleguemos a la esencia, ¿verdad? Voy a tocar, desde luego, a Álvaro Siza, que para mí es uno de los filósofos de la arquitectura. Yo insisto que en la escuela de arquitectura se dé filosofía de la arquitectura. Sería muy bueno pensar la arquitectura como un fenómeno, estudiar a Edmund Husserl, estudiar desde luego, desde Sócrates, Platón, a Gadanier, que es muy importante, a todos ellos, a Martin Heidegger, pero vamos empezando por algunos conceptos de filosofía de la arquitectura. Barragán viene a hacer esto que vaya a decir John Pawson, que también existe y que son filósofos de la arquitectura que después al
arquitecto que está ejerciendo fuertemente, que no son grandes arquitectos de mucha dimensión de obra, como Zaha Hadid, como Morphysis, como todos ellos, ¿no? O bla, bla, bla. Ellos son pensadores de la arquitectura. Y la máxima expresión que le van a dedicar a esto, que a mí me parece bien, es que un arquitecto debe lograr la expresión sencilla del pensamiento del hombre complejo. El hombre es muy complejo, como lo dice Paul Klee. Entre más complejo es el hombre, más abstracto es el arte. Y a mí me parece que eso es muy importante. Entre más complejo es el hombre, su expresión más sencilla debe de tener el arquitecto para lograr cosas sencillas. Y otra de André Palladio, que yo creo que los alumnos deben de conocer, los tratadistas. En libros de los tratadistas, ¿sí? Yo no sé si en la biblioteca están los libros de los tratadistas, en lo particular yo los tengo y están a las órdenes de los alumnos, pero todos, a mí me parece muy bien lo que Andrea Palladio dice a la introducción de sus 4 libros sobre arquitectura, donde dice, hay gente que sigue la forma por seguirla sin saber ni siquiera qué es la forma. ¿Sí? Y eso es una parte muy importante en la arquitectura. Ahorita vamos a ver por qué. Este es John Pawson. Y Pawson, como Barragán, en la parte del pensamiento, fíjense que las casas de Barragán van a ser muy sencillas, elementales podría serlas, como su casa que es pequeña, pero en la que vivía muy feliz, que vivió por 40 años allí, la hizo en el 47, 41 años prácticamente. Dice, cada vez que alguien comenta al ver mi casa, que le parece muy bonita o bonito, pero se pregunta, ¿cómo soy capaz de vivir así? Me quedo perplejo. En mi opinión, el razonamiento debería seguir el orden inverso. La cuestión consiste en que esa, nuestra forma de vivir, es lo que muestra la casa precisamente ser así. Mi casa es así porque es mi pensamiento interno, pero que yo exteriorizo. Barragán era una persona sumamente sencilla. Tuve a lo mejor el honor, la dicha de poderlo conocer ya enfermo, pero era muy sencillo. Dice Ricardo Legorreta que era un excelente arquitecto, pero era mejor persona, mucho mejor persona, ¿sí? Y eso expresa la sencillez de las personas de poner su conocimiento a un conocimiento social que es el espíritu del hombre. Por eso es que la arquitectura de Barragán es una arquitectura sencilla, elemental e espiritual. Entonces la arquitectura es la expresión física de un modo de ser. Llega al minimalismo, es la expresión más sencilla de un pensamiento complejo. No solamente, también otro filósofo de la arquitectura, Donald Judd, lo dice es la respuesta válida de una ciudad plural a nivel estético. Luego, si alguien nos enseñó a ser tolerantes en nuestra vida, es el arte, la forma de ser, de respetar nuestra individualidad. Y entonces esto se expresa en la arquitectura que se produce. No es cierto que el arquitecto debe ser complejo, difícil de penetrar en su mundo, sino yo creo que al contrario, a un hombre que no fue un hombre que produjo muchísima arquitectura. Decían que tenía una obra por año, pero que él diariamente estaba en esa obra. Y es el único latinoamericano y mexicano que tiene, bueno, ahorita ya latinoamericana no, porque a Aravena creo que le dieron también el Pritzker, pero durante un tiempo sí fue el único, y ahorita es el único arquitecto mexicano que ha llegado al Pritzker. Otro de los que yo sugerí ahora, lo de los 75 aniversario, que lo trajeran para darle honoris causa,
y que estaban en plática, según me dijo el maestro Tenoch, que ojalá viniera y que los tenía así entre si viene o no, es Peter Zumthor. Peter Zumthor casi va a seguir las huellas de Barragán, va a integrar el paisaje, el medio ambiente, las cuestiones ecológicas. Son gente que mete el origen de la naturaleza a sus casas, como un tiempo también Le Corbusier, que era la coincidencia entre Le Corbusier y Barragán. Ojalá se dé esto de Peter Zumthor. Zumthor es un de los mejores filósofos de la arquitectura. El debate en el conjunto de la sociedad y sus mentalidades, hay que estudiar las historias de las mentalidades o del pensamiento, como querramos llamarlo, de allí nace la arquitectura. En la historia es lo que nos permite elegir cómo vivir y cómo esperamos que sea nuestra arquitectura. Primera etapa, vamos a hablar de 1926 a 1937. Esta estaba así hace tiempo, descuidada. Víctor González Luna, un hombre de muchos recursos, un hombre que va a representar este proceso del regionalismo, no solamente arquitectónico. Acuérdense que Guadalajara se va a presentar desde que se fundó una ciudad que va a guardar distancia con la Ciudad de México. No es lo mismo, ni vamos para allá. México es México, su nacimiento es completamente diferente al de Guadalajara. Guadalajara, ya dijimos, mucho tiempo, es una ciudad ex nilos, o sea, no había nada en donde se asentaron. Los pueblos indios se conservaron hasta 1860. Y la arquitectura de Guadalajara, les voy a decir en dónde va a empezar a nacer de las gentes que vinieron. Tenemos esta primera etapa que vamos a juntar mucho a Barragán con lo que es la corriente del regionalismo. Y que desde luego él lo acepta así. Sin embargo, hay cosas que en la otros autores de regionalismo no se van a dar. Bueno, en 1925, Barragán va a ir a Francia a su primer viaje a Europa, va a ir a la exposición de arquitecturas decorativas, ¿sí? Así es como le van a llamar, y allí va a conocer a un hombre de África del Norte, de la planta de Marrakech, que va a ser Ferdinand Bach. Ferdinand Bach va a ser determinante en la vida también, otro, como buscaba Barragán, esa va a ser la diferencia con los otros regionalistas. Barragán va a buscar abrir, como se lo dijo Agustín Basabe, su espacio para encontrar y sumar aspectos culturales a la arquitectura de nosotros, que tenía aparejos en ese sentido. Y va a conocer a Ferdinand Bach, que va a escribir dos libros que son fundamentales para Barragán y su paisajismo. Los columbarios, que es en español, y Los Jardines Encantados. Los Jardines Encantados es un proyecto de Ferdinand Bach cerca de Burdeos, en donde los conoce después Barragán. Y Barragán va a ir uniendo estas formas de integración del paisaje a su arquitectura, que lo va a hacer después con Luis Kahn. Luis Kahn lo va a admirar por esta coordinación que va a tener Barragán en esas partes. Ferdinand Bach va a ser una gente que, si mal no recuerdo, nació en 1859 y va a morir hasta 1953, o sea, va a durar casi 100 años, 6 años menos, y que fue muy fructífera, y fue el que traspasó muchos de los elementos de África del Norte a la parte de España y de Francia. ¿Qué otro elemento le va a ayudar a Barragán? Este tipo de coloridos, ¿sí? Le encantaban los colores, y además tuvo en esa parte otro gran mentor que fue Chucho Reyes Ferreira, que va a ser su amigo de todo el tiempo, que se van a ir juntos a México, que van a utilizar los colores, que van a hacer abstracción, y aquí es muy importante cuando veamos a Le Corbusier,
cómo el arquitecto lo que hace es abstraer de una arquitectura pasada o inmediatamente pasada, la abstrae las formas y hace avanzar la arquitectura que nacen de unas formas y se transforman en otras formas. Eso es muy importante, esta dialéctica que se da. Entonces, estos colores se van dando y visita la Alhambra de Granada. Y la Alhambra de Granada empieza, no era tampoco un buen dibujante, eso de que el arquitecto deba de ser un buen dibujante, no. Desde el maestro Cadores me acuerdo que decía, la arquitectura se hace con la cabeza, no con las manos. La mano debe de obedecer a el cerebro. Y quien tiene creatividad, imaginación y conocimiento hace un dibujo cualesquiera y lo convierte en una buena arquitectura. Es el caso de Barragán, ¿sí? Por ahí anda un libro de La mano que piensa, que lo usan algunos maestros, que me parece bien en esta situación. La Alhambra le encanta lo que es agua, lo que es el sonido del agua, el silencio de sus espacios, su invitación a la reflexión religiosa, teológica, de encontrar algo superior al hombre. Y entonces aquí vemos del lado, yo lo tengo de izquierda, a lo mejor ustedes del lado derecho, estamos en una parte tanto de la Casa Cristo, que es de los mismos años, 28, si no me equivoco, que la de Víctor González Luna, que hoy se llama Clavijero, porque aquí voy a explicar algunas cosas de carácter ideológico, que polarizó mucho tiempo a Guadalajara y que no debe ser en ese sentido. Y acá vemos el columbario de las hojas de los columbarios de Barragán, de Ferdinand Bach. Entonces vamos a ver esto en donde cómo Barragán, Barrando, le pone, abstrae esa parte y la convierte en una de las características propias de lo que son los íconos del regionalismo, ¿verdad? Puertas pintadas de madera, pintadas como era la escultura barroca a la que tuvo mucho acceso Barragán, y las va a pintar de colores llamativos y los va a poner en diferentes formas. Esta que está presentando Ferdinand Bach es prácticamente igual al ingreso de la Clavijero, ¿sí? Prácticamente es igual. Bien, estos son los elementos que va sumando Barragán a lo que es el regionalismo. Aquí tenemos otro, vuelve a aparecer, o sea, un Barragán en la de Víctor González Luna, va a ser ya un Barragán de 28, ya maduro, de 26, 27 años, que ya vino de Europa, ya conoció a Ferdinand Bach, ya empieza a integrar el paisajismo, ya empieza a pensar cómo mete el espacio abierto al espacio cerrado y el espacio cerrado al espacio abierto, que va a ser lo que le va a hacer coincidir con Le Corbusier después en los años 30. Ahí tenemos exactamente lo que vemos en Barragán y desde luego en Ferdinand Bach. Aquí tenemos otros elementos, el arco de medio punto, con su clave allí al centro que usa Ferdinand Bach. Sin embargo, lo que hacen es darle cómo usarlos como asiento, como un espacio no abierto, pero de descanso, que se pueda disfrutar lo que es el paisaje, ¿verdad? Este es de Ferdinand Bach y este es de Barragán, ¿verdad? Cómo hay que dejar que se manifieste la naturaleza, ¿no? No poner a árboles decorativos, ¿no? Que se manifieste la naturaleza, y hay magueyes con árboles, con bla, bla, bla. Ahí tienen otro que es parecido al anterior, pero que aquí vuelven a surgir, si se fijan, las tejas vitrificadas son muy importantes de color, los columbarios que se asoman, tanto en Casa Crisco como en la Víctor González Luna, ¿verdad? Que se dan allí dentro de las cuestiones del regionalismo, y el agua, ¿verdad? El agua
anteponiéndose y saliendo de un lado cubierto de un espacio cerrado a un espacio abierto, que es lo que se hace en la Alhambra. Bien, dice Barragán de esa época, la verdadera tradición consiste en la creación de una arquitectura contemporánea. Allá va cambiando esto que dijimos, ¿no? Ya pasa de una etapa a otra en donde él ya está contemplando y quiere llegar a un planteamiento conceptual de qué es la arquitectura contemporánea mexicana, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde vamos a decir? Entonces él dice, es que tenemos de dónde salir y a dónde llegar. Tenemos formas, tenemos cultura, tenemos una serie de recorridos que ya hicimos y que ya hicieron muchos arquitectos anteriormente, entonces podemos llegar a códigos formales completamente nos den la actualidad de nuestra arquitectura, ¿verdad? Y aquí tenemos de dónde nacen sus primeros códigos formales de la arquitectura que genera el regionalismo. Es muy importante entender que las catedrales no solamente son espacios religiosos, sino son espacios primarios, vamos a decir, madres de códigos formales de la arquitectura. Ahí tenemos la cúpula del ábside de la catedral con un arco que se va a generar prácticamente en todo el regionalismo, además de las proporciones de las ventanas, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver en Casa Cristo. Casa Cristo merece un análisis muy particular de Barragán, porque allí Barragán hace un intento primario de esta arquitectura que empieza a buscar entre la tradición y los nuevos elementos. Y él hace mucho, jala mucho algunos enjarres que vio en Ferdinand Bach, pero también de la otra parte que son de España también, morisca, y los arcos catenarios que vamos a ver son los que usó ya Gaudí, que Gaudí ya había utilizado y que ve Barragán y que los trae aquí, ¿no? Aquí volvemos a ver la balustrada que usa Barragán, ¿sí? O sea, la sencillez de Barragán. Sin embargo, las proporciones de las ventanas siguen siendo iguales, ¿verdad? Igual esto, que los vamos a tener después, esto que se asemeja ya a algo de la arquitectura de aquí, en la que se fijaba el de la izquierda es el Hospicio Cabañas original, donde había una pila, ¿verdad? Este ingreso, las arcadas de medio punto, con una columna toscana que no tiene basamento y que se inserta en el muro que cierra precisamente el porche de esta casa, y definitivamente la entrada con una antepecho conopial, ¿sí? Conopial, y el manejo de la madera muy importante. Ahí tienen. Maestro, perdón, Sí. perdón que lo interrumpa, pero nos dice uno de los alumnos, ¿estos colores que utiliza Barragán en sus obras tienen algún tipo de historia detrás, ya sea inspiración de lo que percibió a lo largo de su vida o simplemente es un punto característico que se dio de su arquitectura a lo largo de su trayectoria? Las dos cosas son reales, ¿eh? Uh-huh. El caso de él, cuando le entregan el Pritzker, creo que es 85-86, que es el segundo Pritzker que entregan, el primero fue para Philip Johnson, él se abre completamente, ya 2 años de que fuera a morir, o no, creo que un poco más, son de los 70, algo así. No tengo ahorita exactamente la fecha, pero la vemos, pero le entregaron, es el segundo que le entregan a él, Pritzker, ¿no?
él hace una declaración que va a ser trascendental en la situación de la conceptualización, y esto va para los alumnos, en la conceptualización de su arquitectura, y qué bueno que se hace esta pregunta tan interesante, este alumno, alumna, no sé, Barragán dice, mi arquitectura es autobiográfica, ¿verdad? Es un concepto, ¿sí? Yo lo que discuto mucho con mis alumnos es que uno que va a estudiar arquitectura, desde el principio debe de tener una conceptualización de cómo va a hacer arquitectura. Yo no digo que se quede ahí estacionado. Entonces los colores de Barragán sí los ve, los oclos de color tierra que se dan en Mazamitla, los colores que se dan en Concepción de Buenos Aires, que se dan en otras partes de México, también los asimila y los planta en sus obras. Pero, ya dije, Chucho Reyes Ferreira le ayuda a perder el miedo por el color y empieza a utilizar rosas mexicanos, morados, que son productos. Chucho Reyes Ferreira va a ser un artista que pintaba muchos gallos, pero además él se dedicaba a arreglar procesiones que colgaba en hilos, papel picado, es el genio del papel picado de aquí de Guadalajara, y fiestas en patios, en calles, en todo esto, y él hacía papel picado, pero lo hacía con colores morados, rosas, azules, rojos, bla, 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 y influye también en Barragán. Barragán va a ser una de sus grandes cualidades, va a ser lo visual. Él acepta, lo jala, lo sintetiza, lo abstrae y lo ubica a su arquitectura, que era su vida. Entonces, es buena pregunta porque para los alumnos ese es un concepto ya que traía Barragán desde antes. Mi arquitectura es autobiográfica. ¿Qué nos está diciendo? Que desde niño está viendo la arquitectura y le gusta y le gusta y le gusta y va y muere con la arquitectura. ¿Qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Un concepto nace del entendimiento de un fenómeno que nosotros vivimos. Él vivió desde chico la arquitectura, es el fenómeno arquitectónico, y lo va desarrollando, y a medida que va creciendo su cerebro y que él va visualizando toda la arquitectura, su arquitectura se va desarrollando también. Y esto es muy importante, no se queda en el regionalismo, llega hasta el minimalismo, y por eso decimos que son las huellas de Barragán. Ahora, es un concepto filosóficamente. Un concepto nace de una idea, primero nace de una experiencia, una idea, ¿sí? Un razonamiento y un entendimiento de un fenómeno. Si no entendemos algo, no vamos a poder generar conceptos. Y eso es muy importante, porque en la arquitectura tenemos que generar conceptos incluso tridimensionales, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, pues es que una máquina está bien, aquí medio aprendemos, medio no, le dibujamos en el DWG, hacemos SketchUp, pero la máquina no piensa, la máquina es inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nunca va a dar con la inteligencia creativa del hombre. Entonces, los bocetos es la mejor forma de entender la arquitectura, y al final les voy a recomendar un libro muy bueno que se llama Cómo entender la arquitectura. Entonces, se crean conceptos a partir de conocer eso. Si sabemos dibujar muy bien, hay miles que pueden dibujar hasta mejor que nosotros, pero no hay miles que puedan tener los mismos conceptos míos de la arquitectura. Gusten o no, ¿eh? La arquitectura no es una verdad apodíctica, es decir, la arquitectura no puede determinarse que así debe de ser a fuerzas. ¿Por qué? Porque rompería con la individualidad. Por eso es lo que decía el maestro Cadore. Las casas en series no es arquitectura. Y Cadore lo decía con mucha sapiencia, el maestro que vino de Italia para estar en la escuela. La arquitectura debe ser generada, y lo dice también Le Corbusier en una entrevista, por el hombre que la va a vivir, porque es su forma, es su interior de él.
Entonces, entender algo es crear conceptos propios de algo que nosotros podemos crear. Y Barragán en el color, vio el color, lo fue usando de diferente manera. Este amarillo no es el cierto de allí, ¿sí? Eran blancos, en principio eran blancos, azules, como está la Casa Cristo, rojos, así muy básicos. Su unión con Reyes Ferreira fue buenísima, buenísima. Entonces no sé si queda contestada la... Entonces sí los evolucionó hasta la última. La Gilardi con unos colores extraordinarios. Es más, mete el agua a la sala. Y ahorita lo vamos a ver. Continúo. Sí, maestro. Muchísimas gracias. No, No sé si de una vez, porque ahorita que se y trata el tema de Barragán o la filosofía de Barragán, nos dice Ian, hablando sobre la filosofía de la arquitectura, ¿hay algún filósofo en específico que haya influido en las obras de Barragán o él creaba su propio pensamiento? no. Vamos, la filosofía hay de muchísimas cosas, pero era mire, por ejemplo, su autor preferido era Marcel Proust, pero Marcel Proust va a ser un hombre que va a tener como en cuenta, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, ese es un muy buen libro de Proust, pero Barragán, claro que va a leer a los clásicos. Y en particular, acuérdense que Agustín Basabe era escritor, ¿sí? Y lo va a ayudar precisamente a desarrollar. Además, va a algo que se da en Guadalajara y que lo va aprendiendo mucho, que es la religiosidad que se da en Guadalajara, ¿sí? Entonces él, claro que leyó, por ejemplo, los diálogos socráticos que realmente los escribió Platón, que se llaman diálogos, que los recomiendo mucho. Allí viene un banquete entre Fedro y su maestro hablando de los edificios bellos, de los edificios que cantan, los que lloran, los que de una forma poética. Y claro que Barragán leía los clásicos. Él se basaba en los libros, él leía mucho. Su estudio, donde está esa famosa escalera de papelillo, era su espacio favorito. Ahí duraba horas y horas y horas leyendo los clásicos. Quien lee los clásicos entiende muy bien el concepto de la vida y los conceptos de la vida que ellos tenían, ¿verdad? Y casi todo es de lo clásico hacia las cuestiones menores. Entonces sí era una gente. ¿Cuáles son la filosofía ha la filosofía existió en lo clásico, desde, por ejemplo, en Belleza del 19 está Hipólito de Tainé, que es un filósofo que va a hablar de la belleza, no solamente en la arquitectura, sino también en el arte. Kant se va a meter mucho al juicio de gusto puro, juicio estético y juicio teleológico. El fin último de las cosas es el teleológico. Y como, de hecho, les voy a decir una cosa que es importante, yo no sé si les enseñen ahora la de José Villagrán García, pero José Villagrán García parte de una parte filosófica muy importante que se llama ontología. La ontología es la parte de la filosofía que nos ayuda a entender la realidad, los objetos en la realidad, que la junta con la axiología, y la axiología es el valor que tienen los objetos relacionados con el hombre. Y allí se basó Villagrán para determinar su teoría de los valores. Eso es el valor estético, el valor lógico, el valor económico, el valor bla, bla, bla. ¿Sí? Todos los valores, los 5 valores que les va a dar a la causalidad de la arquitectura, de la estética de la arquitectura. Alexander Burckhardt va a ser un tipo que en 1752 va a determinar la estética. Hasta entonces nació la estética. De esa mitad del siglo XVIII hacia atrás se hablaba de belleza, desde los clásicos. Se hablaba de belleza y después se empezó a hablar de estética, que es una parte de la filosofía que muchos están de acuerdo, otros que no.
pero esa es la filosofía hoy. Bien, entonces Barragán sí toma mucho, pero sobre todo toma cosa curiosa de los aspectos metafísicos de Giorgio de Chirico y del existencialismo, que es lo que nace en cierta forma con Schopenhauer, los Van Nietzsche, y de Nietzsche se va a brincar hasta el existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir y de todos ellos, ¿no? Que después empieza a dar esta parte en los primeros 40 años del siglo XX. Bien, ahí tienen el color que habíamos visto en las otras y la ventana, ¿no? En su proporción, y nomás le da un repisón allí para poderla, que es hermosísima la fotografía también. Y quiero hablarles de quién era el que les hacía la fotografía. Se llamaba Armando Salas Portugal, que es el que hace famoso en el Oriente a Luis Barragán, porque es Amasu, que es Architecture and Urbanism, es una revista, yo no sé si todavía exista, que le hace dedicada a Barragán, la ven en Japón, y claro, viene Tadao Toyo Ito, que vino aquí con lo de, iba a ser Vergara, y Toyo Ito lo que pregunta es, ¿y dónde están los grandes arquitectos mexicanos? Juan O'Gorman, Luis Barragán, y no habla de los empresarios arquitectos, porque para ellos eso no cuenta. Los que cuentan son los que le dan a la esencia arquitectónica. Sí, que eso es muy importante. No es un buen arquitecto el que hace mucha obra. Es buen arquitecto el que entiende al hombre al que le va a diseñar. Y dice, la nostalgia es la conciencia poética de nuestro pasado personal. Y es cierto, somos nostálgicos, muy nostálgicos. Ahí tienen los arcos conopiales. Estos arcos ya los había diseñado Salvador Dalí. Los hizo poniendo un espejo atrás y dos cuerdas que colgaban, y entonces los proyectaba hacia arriba y le daban esa forma. Es mucho de lo que hay de la parte del norte de África. Casa Cristo, esta merece una en especial. Las tres personalidades de Dios, ¿verdad? Siempre Barragán. Ahí está, un ardeco escaleriado, las ventanas que usaba, la utilización de estos elementos, las vigas rojas, todo, ¿verdad? Los columbarios. Y algo que tiene también el regionalismo es que va a ser en Guadalajara va a ser la primera corriente de arquitectura que va a zonificar las áreas de la casa, ¿eh? Va a haber una casa, un área de servicio, un área de noche, un área de día, que después Barragán los va a transformar en espacios polivalentes. El Calvario. Se viene en el Calvario, ¿eh? Es un diseño de Barragán que no vino para esta, pero que sí mandó el proyecto. ¿Por qué? Porque él mandó a hacer lo que es Jardines del Bosque, y desde luego le pidió a su gran amigo del alma y que siempre jaló con él, Matías Guerit, que vino a la Universidad de Guadalajara junto con su esposa, una excelente fotógrafa, y que no lo entendimos y se fue a México y le fue re bien, y ya después se fue a España otra vez. No lo aceptamos aquí. ¿Por qué? Porque era un artista de la abstracción, un artista moderno, ¿sí? Y manda el Calvario, que, fíjense bien, este es un dibujo de Barragán. Es un dibujo que nos da una idea de esto. Y nos va a dar una idea de Salk Institute, que después, en 1959, le va a pedir Luis Kahn a Barragán. Esta es una idea, este es un concepto arquitectónico.
No es un dibujo para que se pueda decir qué excelente dibujo. No, 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 no. Es la idea lo que más cuenta, el entendimiento de los espacios. Ahí está lo que le propuso, lo que quería hacer Luis Kahn. Ahí está lo que hizo Barragán. Ahí está. Un concepto sencillo que ya va utilizado Barragán en el Calvario. Aquí hacia dónde va el concepto de Barragán. Sale el agua, aquí no se ve el grifo del agua, que está nada más chorreando, corre, está en La Joya, California, en San Diego. Salk, el doctor Salk es el que descubrió la vacuna de la polio. Es un concreto, incluso yo le digo a los que vienen aquí del Museo de Ciencias Ambientales, donde está, que los ve Raúl también Martínez, les digo, se los recuerdo cada vez claro. La belleza del concreto es su textura. Y a Barragán le encantaba la textura del concreto. Le encantaba. Vean dónde está la cimbra, que hoy se usan tuinos. Y aún ahorita no le ponen ningún recubrimiento. ¿Qué sucedió? Se oscureció este concreto y sigue siendo hermoso. Pues esa es la belleza del material, es piedra. Y este es un mármol travertino, y este es lo que le hace Barragán. Se conecta visualmente, aquí viene lo visual de Barragán, se conecta con el mar en San Diego, cerca de San Diego, y se conecta con el cielo. Lo vuelve a repetir en los abrevaderos de San Cristóbal, ¿sí? Se conecta, sube y hace una cuestión holística cíclica. Quiero decirles que esta plaza, claro, se terminó el edificio, aquí está cuando ya terminaron y le hicieron a Barragán, ya está. Él fue en febrero, le estoy mintiendo, no, sí, fue en febrero del 64, cuando fue él y ya vio esto. Estamos hablando del 74, se inició en el 59, se terminó en el 64, y fue Barragán, y así, esta plaza, este espacio, está declarado monumento histórico de la humanidad, en esa sencillez. Hace poco, hace como 6, 7 años, ya muerto desde luego Barragán, Salk necesitaba poner otro edificio y dijeron, vamos cerrando la plaza y ponemos otro edificio. Los grandes arquitectos que ustedes quieran decir, entre ellos Zaha Hadid o quien ustedes admiren, firmaron una carta para que por ningún motivo se tocara esta pieza. Luis Kahn había visto esto que estamos viendo de lo que integró de Ferdinand Bach Barragán, y lo buscó, le mandó una carta. Barragán no era un erudito en el inglés, no la entendió muy bien, y después le mandó un libro, y después vino a México, y después lo convenció que le ayudara a terminar eso. Lo terminó así, así. En principio, le quitó los árboles, porque ya los había puesto anteriormente, y dejó los edificios solos. Este es Giorgio de Chirico, pintor metafísico, sí, que le encantaba. Barragán era un adicto al arte. Leía, tenía cuadros, Clemente Orozco fue su gran amigo, Diego Rivera también, de hecho, tiene el cuadro original donde Diego Rivero pinta a la hermana de Frida Kahlo de espaldas y que tiene unos alcatraces. Le encantaba.
Joseph Albert era otro de los amigos también de Barragán. Y bueno, no se diga Matías Guerin, que lo admiraba mucho Barragán a él. Allí está subiendo en donde es su estudio. Tipo dedicado a la arquitectura completamente y a cultivarse, algo que le dejó Agustín Basabe. Basabe va a morir en los años 40, ¿verdad? Y Barragán siguió con esta parte de seguir la idea del hombre culto de Agustín Basabe. Etapa, señora, su casa en Tacubaya, que es una sumamente sencilla, elemental, pero ya tiene mucho de esta etapa donde va metiendo, aquí va metiendo todo lo que es el jardín, así está, etcétera, etcétera, su atril, sus cosas elementales y sencillas, y después va a hacer esto, que va a ser el Chitle o un volcán que hizo erupción en el siglo segundo de nuestra época, que quedó allí la lava, va, ve todo, baratísimo el terreno y compra 35 hectáreas Barragán. Invierte su tiempo de 5 años, más invierte su dinero que había ganado y empieza a hacer cuestiones mucho, muy interesantes, más libres, y empieza una etapa que lo va a llevar después a meter, allí está, vuelven a aparecer las cosas, lo acompaña desde luego en esta aventura, lo va a acompañar Matías Gueri, y dice el arte de Luis Barragán es moderno, esto es muy cierto, no modernista. ¿Qué es moderno en las situaciones de nación? Es un hombre que no niega la tradición, no niega de dónde viene, pero transforma eso en algo actual, que es un modernista, alguien que niega, por ejemplo, el posmoderno niega las partes que vienen, ¿no? Que eran anteriores a ellos. Un modernista también es el que trata de hacer nada más y exclusivamente sin saber lo que se está utilizando en ese momento. Ahí tienen su casa, esta ventana es la ventana grande, tan grande, que era su estudio donde tenía sus libros. La sencillez completa de las demás casas, de todo lo que da. Ahí tienen la misma foto, pero en colores, vean las sillas, el uso de la madera, la cruz, desde luego, donde vienen lo que resguarda el vidrio, ahí la tienen nuevamente. Ahí tienen su famosa escalera. O sea, es una escalera. Es parecida a donde baja la serpiente emplumada. Si me explico, tiene reminiscencias de algo que viene de atrás. ¿Sí? La sencillez de la complejidad. Deja que sus plantas se metan si se quieren a su casa. Ya empieza a entrar a otro proceso de contemporaneidad. Sí. El espacio vale por sí solo, no por lo que tiene y lo que contiene. En estas terrazas estas terrazas son muy claros en los 5 puntos de Le Corbusier que después va a utilizar Barragán. Aquí es muy clara, la fotografía es el inventario de la mortalidad, pero la fotografía le va a ayudar, va a contratar a un fotógrafo buenísimo que es Armando Salas Portugal. Dice, la fotografía es la descripción, la lectura de la luz. Y dice Salas Portugal, pero también de las sombras, también de la oscuridad. Estas ya son las caballerizas del club en Cristóbal, ¿sí? Ya es una nueva época, ¿sí? Ya aquellos códigos de Ferdinand Bach ya dejan de serlo y aparecen otras de un racionalismo y un funcionalismo. Muchos han criticado, porque también tiene críticas, ¿sí?
que Barragán fue un arquitecto escénico, que hacía set de películas, set de fotografías, que era lo que le valía en su arquitectura. Cada quien lo puede interpretar como quiera, pues ese no es problema, ¿no? En donde dicen que los muros eran tan largos como él quería para una escena, ¿no? Que apuntaban, como en el caso del arte barroco, acuérdense que el arte barroco lo que tiene mayor es la luz escénica, ¿no? Y eso es lo que le dan a Barragán, ¿verdad? Pero ya es, si se fijan, ya es un racionalismo, ¿sí? Ya no se queda clavado en lo que es el regionalismo. Vean, ventanas ya más racionales con otro formato, las entradas, algo muy extraordinario es que va a ser el juego entre espacio abierto y luego espacio cerrado, espacio abierto y entrada de la naturaleza. Perdón, aquí están las caballerizas, perdón, sí, de este. Y estos son los abrevaderos. Vuelve a aparecer esa parte profunda, esa es en la parte de las arboledas, ¿sí? En donde ya Barragán tiene 70 años más o menos. No, aquí tenía creo que 60, 60 y tantos años. Eso es muy importante porque un hombre también, un arquitecto, va madurando mucho en su proceso cronológico, ¿no? Hay otras que no, que se pesa mucho la edad. En el caso de la arquitectura, no. Los grandes arquitectos siempre han seguido haciendo arquitectura más madura, cambiantes, son los más revolucionarios incluso en algún lado. Podemos hablar de Mies, de Philip Johnson, que a los 90 y tantos años seguía haciendo arquitectura, ¿no? Barragán sucede, Barragán 2, 3 años antes de morir, todavía hace Gilardi, ¿no? Que es una obra de arte extraordinaria y que cambia mucho el sentir del. Esta es la fuente de los amantes. Quiero decirles que esos dos se llaman los amantes porque él se volvió a encontrar con este tipo de abrevadero que tenían antes los caballos y los pone como hombre y mujer y que es la fuente de los amantes. Ya desaparecieron estas dos tarjas que anteriormente se usaban, ¿verdad? Ahí está con sus. Él era ¿cómo les digo? Lo que le gustaba de deporte era la equitación, era amante de los caballos, los conocía, los veía, todo, o sea, entendió perfectamente bien. Aquí podemos hablar de una fotografía escénica que le hace Armando Salas Portugal y su última etapa que va a ser el funcionalismo y el racionalismo. Este es el de la izquierda, la de un lado es Le Corbusier en París y la del lado derecho es Barragán en la Ciudad de México. Hace un tanto de 20 proyectos y 20 departamentos y casas con esta tendencia de funcionalismo y racionalismo, en donde llega a enfadarse y ya no le gusta tener clientes que le estén exigiendo cosas que van más allá de ellos y que querían desvirtuar también. Ya era una gente madura y se presentaba como una gente que podía resolver los problemas, entendía muy bien al ser humano, se cansa y se regresa a otro lado, pero desde luego va a conocer a Le Corbusier con muchísimo. Él ya había pasado por una etapa hasta lo último de su vida muy franciscana, ¿no? Incluso en su forma de ser, su cama era cama individual, daba la lectura y siempre hablaba de San Francisco de Asís y se. Ok, aquí sigue siendo Le Corbusier y es, desde luego, Barragán, ¿verdad? Aquí van a notar la diferencia entre una arquitectura y otra. Barragán va a hacer en Capuchinas de Tlalpan, se va a embarcar en ser el donador único de su dinero y su arquitectura para las madres capuchinas. Y él así trata de ayudar a su religión, que por mucho tiempo
él decía que lo acompañaba, claro, tenía un antecedente propio de muchísima religiosidad. Se lleva a Matías Guerin, se lleva a Armando Salas Portugal, empiezan a hacer cosas muy interesantes como las mamparas cuadradas, las bancas de grapa, el tezontle, ¿verdad? En los pisos, el espacio de la entrada que lo enmarca y que sale a donde hay agua, el agua sigue siendo presente y la jardinería. Aquí tienen este altar tríptico diseñado por él y hecho en hoja de oro por Matías Guerin. Acuérdense que Vaticano II ya va a cambiar la situación de los altares, ya no es necesario que haya tantas imágenes, sino que sea la asamblea la que pueda acompañar al pastor en la cuestión de sus rezos, de la Eucaristía, vamos a llamarla. La cruz nos revela que, pues, desde luego es una cruz y nos está llevando a la imagen de Cristo, pero utiliza estos colores que son únicos. Fray Gabriel Chávez de la Mora, él tenía mucho respeto por la arquitectura de Barragán. Yo sigo diciendo que Fray Gabriel Chávez de la Mora, que se dedicó a las cuestiones religiosas, creó una nueva arquitectura y Barragán creó un nuevo ambiente propio de los espacios religiosos, se complementaban uno con el otro, ¿no? Aquí vamos a ver estas celosías que le va a diseñar Matías Guerin, donde entra la luz, y desde luego aquí es donde Salas Portugal dice precisamente que la fotografía es también la descripción de las sombras y de las penurias. Bien, esto es el de un lado es Le Corbusier, del otro lado es Barragán, Gilardi, una casa hecha para Francisco Gilardi, en donde ya se ve ese minimalismo total de Barragán, la propuesta que hace, mete el agua, sus colores, es sumamente sencillos. Si algo tenemos que decir de Barragán, es que le vuelve al muro su soberanía. El muro cuenta mucho en Barragán. Aunque en la arquitectura moderna usamos lo que algunos dijeron en principio pilastras y son columnas que nos remiten precisamente a la parte de atrás. Quiero decirles que cuál era el concepto de Le Corbusier para y en qué se parecía a la de Barragán. Le Corbusier hacía abstracciones de la arquitectura clásica, abstracciones geométricas, las boceteaba. Y si vemos a Le Corbusier, van a ser geometría pura, ¿no? Característica, por eso es el gran iniciador del modernismo en la arquitectura, Le Corbusier, porque hace abstracciones de esa geometría. Y Barragán hace abstracciones de las formas de vida de nuestros antepasados y los trae a la modernidad. Los dos son modernos, los dos se encuentran y los dos coinciden con las cosas. Ahí está. Ahí está Gilardi. ¿Sí? El ritmo del macizo y el vano, macizo y vano, rematando precisamente en lo que es. Esta es su casa, muy pequeña, la escalera, y vean otra tabla con oro, con hoja de oro de Matías Guerin, que le da para iluminar, hace un rebote para iluminar precisamente la escalera, su tapete en vez de alfombra, ahí lo tienen, vean dónde da la medida las cosas cómo se coordinaba. Gilardi, ¿sí? Eso es muy mexicano, ¿sí? Las cántaras de mezcal, las bolas que las vimos en catedral, ahí lo tiene. Esa jacaranda es el eje conceptual de Barragán en esta casa. Ese es el concepto de él.
su llegada. Y esto es muy cierto lo que dice Octavio, que la realidad no es lo que vemos, sino lo que nosotros vamos a interpretar y nosotros vamos a meter a nuestra conciencia. Y lo dice perfectamente Edmund Husserl. Lo que se te queda grabado en nosotros son lo que la conciencia, lo que ella va a grabar de la realidad que nosotros vemos. Esta es López, es la casa de, ¿cómo se llama? Déjenme ver, el segundo apellido es López, Prieto López. Prieto López, porque va a ser una casa, perdón, la cochera va a estar de este lado, pero va a enmarcar, igual que en las otras partes, igual que en la casa Galvez, va a enmarcar precisamente el ingreso y entras a un patio, cosa curiosa, te vas a un patio y después del patio se parece mucho a la casa de Barragán porque en ese mismo tiempo, 1947, él está haciendo la casa de Barragán y vean el entarimado de la parte de arriba con polines de madera rectangulares y que los va a hacer y que los va a estar cortando para poderlos apoyar en traves que van de muro a muro para que el espacio sea más libre y que lo hace también en su casa. Se parece mucho a lo de su casa, muchísimo. Era la parte que le tocaba de esa etapa de Barragán. Y esto es fabuloso. Pónganse a pensar qué es el concepto que desarrolló Ernesto Barragán. Reflexionen tantito, un minuto. ¿Qué se le ocurrió en estas dos partes? Porque el diseño es de Barragán, el geométrico y el concepto. Le ayudó Matías Gerrit. Vean, es un concreto como el que vimos en el Instituto Salk, pero lo pinta Matías Gerrit. Pues el concepto que tiene Barragán aquí, que es la entrada, era la entrada pues principal a la Ciudad de México, perdón, va a hacer referencia a una tradición que se tenía en las ciudades. Por ahí lo ven en las películas mexicanas, si a alguien le gustan las películas mexicanas, vean, cuando van llegando a un pueblo, desde muy afuera ven y dicen, ya vamos llegando, no sé, a Totonilco, ya se ven sus torres. Las torres de las iglesias, cualquier construcción no las podían rebasar porque eran guía de los viajeros. Y Barragán se basa en eso, para hacer tan altas estas torres y diferentes, pero las mete en una figura que teológicamente pesa mucho, que es el triángulo. Y acuérdense que el triángulo con el ojo omnividente es el homograma precisamente de Dios. ¿Sí? Y allí en eso se basa en su teología, en sus cuestiones de carácter religioso. Ahí las tienen, vean las cimbras del concreto. Estas ya las hace, son 57. Estas, ahí están. Y eso es todo. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias por escucharme. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Tenemos ¿No? participación. Sí. Melanie nos dice, ¿hubo algún proyecto de Barragán que jamás se llevó a cabo o logró ejecutar todas sus propuestas? Por ejemplo, en el caso de que yo conozco, el caso de Pedregal de San Ángel, él hizo unas cuantas cosas, incluso Matías Geris hizo la serpiente, esta derivada de la serpiente emplumada, la hizo, después la pintaron de azul,
pero para él era muy interesante que dejando la muestra de esas 35 hectáreas se repitieran todas las cosas como en la estética que él tenía, pero no, se degradó muchísimo, se vino a menos, su estética allí fue enterrada, vamos, no se siguió, no les interesó y quedó mucho de lo que hizo en planos Barragán de grandes avenidas donde iban a ser y que se perdieron, que nunca se realizaron. Igual creo que en San Cristóbal, en el rancho de San Cristóbal, hizo una avenida, hizo un diseño urbano y es como lo que hizo Le Corbusier para Burdeos, ¿no? Cerca de Burdeos, una concepción eh, urbana en donde hubiera una hegemonía estética y que pudiera ser, vamos, como habla San Agustín, ¿verdad? En la ciudad de Dios, ¿no? Ideal, pero no llegan a ser ideales. Llega la gente, no entiende la estética, no entiende la dinámica que se tuvo al principio y se da esto así. Sí, entonces, que yo sepa, esas son. Pero, por ejemplo, en la Casa Galvez, Barragán va a trabajar 3 años en los planos, nada más, y los planos no eran así como se los pedimos a los alumnos. Quiero que hagas la verdad es de las pocas cosas que yo he puesto el grito en las reuniones de academia. ¿Por qué aspiramos a que un alumno sepa hacer un plano ejecutivo? Porque aspiramos a que el alumno tiene que llegar a un plano ejecutivo. Los planos ejecutivos nunca se dan. Y vaya, en lo que yo llevo ejerciendo la arquitectura profesionalmente, las cosas y la herencia de Barragán nos dice que las cosas no terminan ahora sí hasta que terminan. Entonces ahorita tienen que calcular, tienen que meter hidrosanitarias, tienen que, o sea, el cambio de un baño, ¿saben lo que es eso? Por eso es que se dieron al final, hay los ASBIL, que son cuando ya se termina la obra y que son para archivo, nada más. Ya no se le puede hacer nada a la arquitectura. Nosotros queremos que el alumno llegue allí. No, el arquitecto con conceptualizar y llegar a planos claros que se puedan leer, ese es un proyecto de arquitectura. Eso es lo que hacía Barragán. Y iban prueba y error, prueba y error. Este color no da, quítenle, esta textura no da, órale. Así trabajaba, o sea, no es tan trascendental que claro, deben conocerlos, pero nosotros se los tenemos que presentar como son los planos ASBIL. Pero decirle a un alumno, ni en la época de nosotros que teníamos diseño integral. Y diseño integral quería decir que era un concepto que pusiéramos atención a las instalaciones, no cálculo, eso no, pero sí un criterio estructural se llamaba. Entonces, de Barragán, bueno, existen los planos, pero existen así como los que les estoy diciendo. No existen planos completos, totalmente terminados y determinados. Claro que se daban, pero se iban haciendo, él hacía dibujitos cuando iba a la obra. Por eso es que agarraba casi siempre una obra por año. ¿Sí? Entonces sí debe de haber algunos que en donde medio se frustró, lo borró o cosas de esas, pero él hacía personalmente las cosas. Sí, entonces, lo que yo sé es que, por ejemplo, el caso salió muy decepcionado, no económicamente, que quede claro, vendió todas las casas que diseñó a quienes se las diseñó, porque se las diseñaba a una persona específico, no hacía así, ahora voy a hacer una casa fulana de tal, a ver quién la quiere. No, él hacía, le gustaba entrevistarse con las personas, bla, 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 y hasta llegar al final.
Yo lo que conozco es el Pedregal de San Ángel, que después sufrió mucho deterioro estético. De hecho, muchos historiadores dicen que allí fue, que primero era el de la estética de Barragán y al final llegó a ser el panteón de la estética de Barragán. ¿Qué Muchas más? gracias, maestro. Nos dice Michelle, ¿esta sencillez en la personalidad de Barragán cree que solo influyó en el diseño de la casa en la que él vivió o también se puede percibir en sus demás obras? Y también Sebastián nos dice, ¿a qué se debía la sencillez de las obras de Barragán? Bueno, por eso les puse al principio lo que dice Joe Pawson, y desde luego mucho. Hay una entrevista muy importante de Tadao Ando en el YouTube que yo vi hace tiempo, no sé si todavía está, en donde la sencillez de la arquitectura japonesa la vuelve a encontrar en la arquitectura de Barragán. Ustedes saben, Tadao Ando nunca fue arquitecto, es una gente ya de 90 y tantos años, pero él fue autodidáctica en la arquitectura y es un gran arquitecto. Pero la sencillez es que el arquitecto, si el arquitecto quiere realmente satisfacer las necesidades espirituales, físicas, cognitivas y la integridad del hombre, necesita forzosamente abrirse completamente a quién va a ser lo que él va a diseñar. Todo, ¿eh? Edificios, casas, teatros, lo que sea, hay una parte técnica, pero hay una parte muy importante, por eso es un arte híbrido, que de hecho Hegel decía que es el menor, el arte que menos es libre, ¿no? El de la arquitectura, porque depende de las necesidades propias del ser humano. Entonces, la sencillez de Barragán se ve en toda su arquitectura, en todas, siempre hasta el final. Nomás si lo vimos, va cambiando, ¿no? Si se fijan, su regionalismo cambia, ¿sí? A una arquitectura contemporánea y termina en el minimalismo. O sea, evoluciona y siempre conserva. Todos dicen que era digo, yo ya lo conocí en silla de ruedas, etcétera, etcétera, porque a él le dio un accidente cerebral y ya no se pudo recuperar, ya no hablaba bien, pero que le gustaba sacarse fotos con todos. Cuando vino aquí a recoger las llaves las llaves de la ciudad, nunca vino a Guadalajara, más que esa vez, porque su sobrina, Silvia Barragán, era la secretaria privada del gobernador de aquel entonces, Enrique Álvarez del Castillo, y ya muy malo, lo invitaron y vino en un avión privado, se fue, pero convivió con todos y bien, era una gente. Cuando yo he leído algunas cosas de gentes como las de Ricardo Legorreta, en el que dice, no, como persona era siempre puesto para poder platicar contigo lo que sea, lo que sea. Entonces, la sencillez del arquitecto, claro que llega hasta allí. La sencillez no quiere decir no saber, por el contrario. La sencillez es muy importante para poder ayudar a los demás y Barragán tenía yo digo que ese don estoico, entender a los demás y hacía la casa y que todavía viven ahorita los dueños de esas casas en esas casas, ¿sí? Departamentos o cosas de estas. Hasta allí llegó, ¿eh? No era vasta su obra. Le dedicaba el tiempo requerido para él poder hacer su arquitectura. Entonces, sí, siempre fue muy educado, muy propio, digo, fue educado en no digo buenas escuelas, sino un ambiente adecuado. Sí fue muy religioso, definitivamente, pero bueno, para mí me parece que es una de las cualidades de Barragán, de su éxito, la sencillez con que trataba a las personas y que siempre estaba dispuesto a dar. Hay otros que no son así, que hay arquitectos que sienten que los hizo Dios y bueno,
eso ya es problema personal de cada quien. Pero yo sí puedo decir que mucho de su éxito, del entendimiento al ser humano, es lo que hizo triunfar en su arquitectura Barragán. Sí, Muchísimas gracias, maestro. sí. Yolanda nos dice, principalmente Barragán llevó a cabo sus obras en la Ciudad de México. Mi pregunta aquí es, me imagino que al ganar el premio Pritzker logró más reconocimiento. ¿Tuvo obras del mismo estilo llevando a México y sus colores, pero en otras partes del mundo? Que yo sepa, no, porque vuelvo a decir, Barragán era ahorita hablo del Pritzker, Barragán era un agente que atendía tanto sus obras que era el hombre que llegaba al detalle, al detalle. Eso es muy importante en los alumnos y en los arquitectos. Por eso yo digo que no es tanto saber hacer un plano ejecutivo, que cualquiera lo puede hacer, a ver, sino cómo iba a resolver cada problema en donde iba a vivir gente. Le Corbusier habla en este aspecto, dice, es que hay que entender a la persona, hay que entender su contexto, hay que entender sus necesidades psicológicas, sus necesidades espirituales para poderlo hacer feliz. La arquitectura debe de ser para que el hombre sea feliz. Entonces Barragán le dedicaba mucho tiempo, vinieron de Japón, les digo, mucho tiempo. De hecho, ahorita la casa de Barragán fue adquirida por el gobierno del estado y fue entregada, no les he platicado esta cosa porque decía yo que hay muchos mitos alrededor de Barragán, y se la entregó a una asociación que se hizo de arquitectura tapatía. Eh, Creo que Corcuera se apellida la directora de allí de la casa Barragán, Catalina creo que se llama Corcuera, y ha recibido, hacen promociones de artistas jóvenes, 3 cada año, algo así, pero Barragán, que yo sepa, no. Sí sé de alguien que quiso copiar su casa en un terreno igual, con las medidas igual, con todo igual, y no le supo igual. Sí, alguien dijo, no, no, es que no pude, por más que le vi, que ¿dónde está el problema? Pues no entendió la esencia de Barragán. O no, ¿cómo te vas a...? No, 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 es única. Por ejemplo, también en el caso del arte, era una gente que admiraba a Picasso, él tenía una réplica del Guernica. Y los otros artistas de los que yo hice mención, pero que yo sepa, no. Quizás le pidieron algunas, bueno, Luis Kahn, finlandés y que se fue a Estados Unidos, que era un buen arquitecto, un gran arquitecto, Luis Kahn, eh, fue sencillo y fue con Barragán, ayúdame, no sé cómo solucionar este espacio. Y es algo que debemos entender nosotros, ¿sí? Cuando se nos atora, como cualquier profesión, algo, debemos de tener la sencillez y la humildad de ir a pedirle ayuda a un colega que nos puede ayudar. Porque por muchas cosas, a lo mejor él ya estaba muy ensimismado en la cuestión de cómo iba a ser eso, ¿no? Y fue con Barragán y Barragán le dijo, vamos haciendo esto y esto y esto y esto. Y ahí está el resultado, que fue el que les presenté. Sí. Lo que sí sé es que han venido muchos arquitectos famosos a ver la cuestión de Barragán. Sí, pero que yo sepa que hizo algo. ¿No? Por ejemplo, Legorreta sí le hizo en Estados Unidos a Montalbán, Ricardo Montalbán, que es muy parecido. Legorreta va a ser un seguidor enorme, enorme de Barragán. Aquí yo, por ejemplo, el Camino Real que hizo en México Legorreta, él le pidió ayuda a Barragán y Barragán le diseñó la mampara famosísima que hay en donde está la pila esta o la fuente donde entran los carros en el Camino Real eh, del Camino Real de México. Y sé de un arquitecto, no quiero decir nombres,
que se chutó esa mampara y se la trajo en un edificio que está ahí por Avenida Patria. Igualita, igualita fue y la paró. A mí me parece que ahí entran en la cosa esta de lo que decía Andrea Palladio, ¿verdad? Hay gente que sigue la forma por seguirla sin saber ni siquiera qué es la forma. Ahora, en las cuestiones ideológicas les quiero decir, a Barragán lo han agarrado muchos, y aquí sí es una cuestión muy personal mía, le han agarrado mucho la parte del ITESO, la parte, porque Díaz Morales al salir, y vaya aquí viene la historia de la escuela, al ser exiliado de la Escuela de Arquitectura que él fundó en 1948, se lo llevaron al ITESO, y Díaz Morales siempre decía que él era el gran. Díaz Morales era un teórico de la arquitectura. Barragán no, él decía, yo no soy un teórico de la arquitectura. Yo soy un hombre que hace arquitectura, se acabó. Puede haber de una forma, de otra forma, arquitectos, da para mucho la diversidad de arquitectos. Pero Díaz Morales es una gente que llevó en la escuela de arquitectura, la primera etapa, se hacía todo lo que decía Villagrán. Si vemos los consejos de escuela en las fotos, vamos a ver a Villagrán a un lado de Díaz Morales. ¿Qué hacía en el consejo de escuela? Nos hacían rezar la famosa teoría de Villagrán. En los exámenes profesionales nos preguntaban, ¿me puedes decir la teoría de Villagrán? Y ya te la sabías, ¿verdad? Arquitectura es el arte de construir la morada integral del hombre, ¿verdad? Y vámonos de ahí para adelante, ¿verdad? No nos decían ni de dónde viene, ni por qué se da, ni por qué es, ni nada, nada, rézala. Y no es cierto que es una teoría de él, es una teoría de los fenomenólogos como Edmund Husserl y Gadamer, ¿sí? Que hablan sobre las situaciones fenomenológicas y de la ontología como una rama de la filosofía, pero no era de Villagrán para nada. Entonces, sí hay mucha tendencia a decir, nosotros somos los de Barragán, nosotros somos los regionalistas, no, 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 no es así. A lo mejor Díaz Morales les dijo así, y va, ¿verdad? Pero, vamos, de Barragán lo que he oído así medio es que es muy válido, es que hacía una arquitectura escénica. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No lo pueden sacar de un buen arquitecto. Y de Díaz Morales, bueno, pues, vamos viendo qué tanto destruyó Guadalajara, ¿no? Por poner una cruz de plaza que es para Dios. Y de abrir y tumbar todo lo que había en la calle de San Francisco, hoy Alcalde y 16 de septiembre, ¿no? O sea, mucho más entero, mucho más completo, mucho, pero por mucho, como arquitecto, Barragán, y sincero y honesto en esa situación de la arquitectura, porque hay también que ser honestos en esa situación, ¿verdad? Y entre ser personas, eh, vamos, buen, de buena relación humana, pues mil veces Barragán que Díaz Morales, ¿no? ¿Cuál es pues, Díaz Morales no le quedó más que fundar una escuela de arquitectura que le pidió el gobernador en ese entonces. Y si se fijan, Barragán nunca se relacionó con el poder político tampoco para hacer lo que ellos querían. Él hacía lo que él, que por eso es un gran arquitecto. En fin, ¿algo más? Sí, en esto mismo nos dice Diego, se considera a Luis Barragán como un filósofo dentro de la arquitectura, recordando lo dicho sobre que el arquitecto sigue madurando a través de los años. ¿Cuál considera que es la mejor versión del pensamiento arquitectónico de Luis Barragán? Bien, para mí la mayor es, hasta en el ser humano, la simplicidad de lo complejo. Es como Paul Klee. ¿Cómo era Paul Klee? Entre más complejo es el hombre, más abstracto se vuelve el arte. Entre la de Barragán es, entre más complejo es el hombre,
más sencilla tiene que ser su vivienda para que él logre en su pensamiento arquitectónico ser más sencillo. O sea, la arquitectura se debe de... la filosofía ya no es la filosofía de antes, que si había metafísica, ontológica, que si había el idealismo, el racionalismo, no, no. Ahora es cómo pensamos nuestra vida, cómo nos ayudamos a pensar nosotros. Hoy la filosofía nos ayuda a eso. Y todo método de análisis científico o artístico inicia con la filosofía y su adjetivo. Filosofía del arte, desde Kant hasta Adorno, nos ayudan a pensar la situación de lo que es el arte. En la arquitectura, desde, ¿qué quieren? Vitruvio, o antes de Vitruvio, que es siglo I, mucho antes, de Pudamos de Mileto, qué pensaban y estudiar el pensamiento de ellos para saber cómo fue evolucionando nuestra profesión. El minimalismo es eso, la simplicidad de la complejidad de la vida. Así. Y Barragán llega a encontrar eso. Eso llega. ¿Qué es muy bueno el regionalismo? Sí, sí es muy bueno. Sí es el inicio de su época en la que se da. Pero Barragán, filosóficamente, va al pasado, que eso es lo que hace a un hombre moderno, recoge lo del pasado, lo transforma dialécticamente y lo pone al servicio del hombre moderno. El hombre moderno. ¿Sí? Que Jacques Derrida, la verdad es que el postmoderno nació de un planteamiento filosófico estructural que es Jacques Derrida y Fernand Saussure, en donde niegan las cosas. Lo moderno no existe, desaparece, y el postmoderno es lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, hay arquitectura postmoderna que toma del pasado, pero que lo esconde. Pues una arquitectura postmoderna es el centro magno, ¿no? Ustedes tocan las columnas y no son columnas, son de un material hueco, ¿no? Pero atrás de eso están las columnas. Entonces el postmoderno es así, en esa parte. Pero bueno, sí, entonces la simplicidad de la arquitectura en la complejidad de la vida del hombre es una huella que no hay que perderle a Barragán. Quiero recomendarles a unos libros, no sé si me ven a través de mi cámara. Sí. Bien, este es muy importante que los alumnos lo tengan como libro de cabecera. Dice Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Es de Lannan M. Roth, con prólogo de un gran hombre filosófico de la arquitectura, que es Josep María Montaner. Si por allí está Gabriel, yo creo que tú participaste con Manuel, ¿no, Gabriel? Ya no estaba Gabriel. Él me acuerdo que participaba en lo que venían unas personas de allá. Pero este es muy bueno para entender la arquitectura. Entender es poder crear conceptos propios. Husserl y Gadamer, la fenomenología. Les recomiendo mucho a los alumnos lean en Manantial. Aquí está, de Ayn Rand. Es la historia de dos estudiantes de arquitectura, uno que contempla la arquitectura con más se necesita más, y otro con otra forma que es, lo lleva a menos es más. No es la vida ni de Frank Lloyd Wright, ni de Mies van der Rohe, ni de nadie. ¿Sí? Este es el de Edmund Husserl, que es ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. También les recomiendo mucho
diálogos. Y si quieren conocer de Barragán, yo les recomiendo este que hizo Armando Salas Portugal, que hablamos de él. Y por último, ¿qué más les iba yo a enseñar? Que es bueno para los alumnos. Ay, no recuerdo exactamente qué es lo que nos ayuda en esto, pero que hagan crítica de la arquitectura. Lo que les dije al principio es buscar la esencia. Husserl le llama el epoge, saberla sacar para abstraer. Mies van der Rohe hizo abstracciones de la arquitectura del imperio prusiano. Eso es bien importante, del imperio prusiano, de allí viene esa abstracción. Y vean las primeras etapas de donde abstraen. Le Corbusier lo hizo de la arquitectura clásica. Y así los arquitectos van haciendo, es como, vamos, es un método muy bueno para poder encontrarnos con la arquitectura que buscamos y recordarle a los alumnos y a los maestros que lo más importante es que los alumnos, que ahora y nosotros mismos como maestros, hagamos nuestra arquitectura en base a quién va a servir esa arquitectura. Dejen a los alumnos que hagan, que se metan y que hagan, que tengan más libertad en los procesos. Y recomiéndenles que se pongan a leer. Eso lo recomiendan mucho. Y si quieren saber, bueno, de algo para poderse entretener, este es muy bueno, El infinito en un junco. Muy bueno. Sobre la construcción de libros. Pues por mi parte es todo. Discúlpenme, me tardé mucho, ¿verdad? Sí, cómo no. No, maestro, para nada. Muchísimas gracias. Al contrario, otra podemos hablar del regionalismo, nada más para que vean la diferencia de Barragán con los demás regionalistas. ¿Sí? Claro que sí, ¿Cuál es la maestro. diferencia? ¿Cuál es el regionalismo de Barragán? Ojo, que es diferente el de Rafael Ursúa, sí, nosotros agarramos parejo y cortamos. El regionalismo sale, no es así. ¿Sale? Muchas gracias, pásenla bien, estoy a sus órdenes. ¿Sale? Gracias, maestro. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego y estoy a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias.